largo de la historia de Legends, han existido muchísimos Sith con un inmenso poder destructivo, Jedis con una conexión pura con la fuerza. Pero hubo un usuario, un guerrero que fluctuaba de un lado a otro, un maestro dual en la fuerza. El Caballero Pródigo fue uno de sus títulos más conocidos, pero se volvería inmortal bajo el título de Sith, Darth Revan. Un guerrero que fue ambas cosas y que llegó a un nivel que muy pocos alcanzaron, para no decir nadie. Hoy, en esta ocasión, junto a mí, Darth Fallen, no vamos a hablar sobre la historia de uno de los personajes más famosos del universo de Legends, sino que vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tan poderoso era Darth Revan? Para responder esta pregunta, nos vamos a basar no solo en sus habilidades, sino en las hazañas que logró en vida. Con esto ya aclarado, podemos empezar este pequeño análisis. Desde joven, Revan ya era excepcional. Su conexión con la fuerza era tan intensa que otros Jedi la describían como una mirada directa hacia el corazón de la fuerza. Durante las guerras mandalorianas, lideró al ejército revanchista con inteligencia y una estrategia sin igual, logrando predecir los movimientos de sus enemigos y derrotó en combate directo a Mandalor el Máximo. Todo esto en contradicción a las órdenes del Alto Consejo Jedi. Con esta pequeña mirada, podemos entender que Revan no solo luchaba mejor que otros, sino que también su mente estaba a otro nivel. Como buen general Jedi, era un genio táctico acompañado de la precognición. Revan no reaccionaba, se adelantaba. Gracias a su dominio en la fuerza, podía sentir peligros antes de que ocurrieran, percibir emociones a escala galáctica e incluso tenía visiones del futuro. Se creía capaz de sentir la presencia de sus aliados a través de toda la galaxia. Y esto no es solo percepción, es precognición aplicada a la guerra. Por eso muchos creen que Revan prácticamente ganó las guerras mandalorianas él solo. Y ya que mencionamos el dominio de la fuerza que tenía Revan, vamos a entrar de lleno en ello, ya que aquí es donde Revan deja de ser un simple humano y se convierte en algo mucho más grande. Revan era un maestro absoluto de la telequinesis. Podía lanzar objetos masivos instantáneamente, derribaba estructuras a distancia y manipulaba múltiples armas al mismo tiempo sin dificultad aparente. En combate, llegó a controlar varios sables de luz al mismo tiempo solamente con el poder de su mente. Como Sith, usó rayos de la fuerza, obviamente, pero también podía aplastar órganos internos como un uso avanzado y retorcido de su telequinesis ya mencionada. También era capaz de generar tormentas de energía, y en una de sus hazañas más brutales, absorbió una tormenta arremolinada de la fuerza con las manos y la devolvería desintegrando a quien se la lanzó, Darth Nihilus, quien era una maestra absoluta en el manejo de los rayos. Revan tenía una voluntad casi inquebrantable. Resistió el control mental del mismísimo emperador Sith y se liberó parcialmente de su influencia. Incluso logró influenciarlo durante siglos. Esto es absurdo si lo dimensionamos. Estamos hablando de un ser que dominaba planetas enteros, de un ser que era prácticamente inmortal y su alma estaba repartida en distintos seres en distintos puntos de la galaxia. Y Revan no caería bajo sus designios. Al contrario, lo desafió al momento de tomar la forja estelar para sí mismo y no para el imperio oculto de los Sith. En su punto máximo, usaba tanto el lado luminoso como el oscuro simultáneamente, como si de un tipo de elegido de la fuerza se tratase. Llevó a canalizar la fuerza en su forma más pura. Ya no era Jedi, ni tampoco un Sith. Era algo más complejo y poderoso. Pero antes de conseguir este balance, logró algo que carece de sentido. Su conciencia fue dividida en dos.
Su lado luminoso vivía como fantasma de la fuerza, pero su lado oscuro vivía aún anclado al mundo terrenal, siendo ambos dos formas distintas de ver a la figura del legendario caballero. Ya como fantasma absoluto de la fuerza, participaría en la batalla final para borrar de la faz galáctica a la esencia del emperador Sith para siempre. Revan era poder. Mirarle a los ojos era como mirar al corazón de la fuerza. Esta frase, que fue parafraseada en el inicio de este análisis, fue dicha por su primera maestra en la Orden Jedi, Kreia, y podemos decir que tenía toda la razón. Revan no era un usuario que destacase por usar habilidades totalmente destructivas y caóticas, todo lo contrario, era inteligente a la hora de utilizar su poder. Y gracias a esta sabiduría en el uso de la fuerza, logró derrotar a poderosos líderes en su vida, como el ya mencionado Mandalore el Máximo. En esta lista también incluiremos a quien fue su aprendiz y sucesor de su imperio Sith, Darth Malak, y también por sí solo fue capaz de eliminar a varios Terentatex, hazaña que muchos Jedis ni siquiera podían imaginar. Revan manejaba todos los estilos de combate con el sable de luz, y por ello su estilo era propio e impredecible. Era acrobático y preciso como un Jedi, pero brutal como un Sith. Podía desviar proyectiles con suma facilidad, mejorar su velocidad y fuerza, y adaptarse en tiempo real a cualquier rival. Su dominio mental era sumamente poderoso. Fácilmente podía controlar otras mentes. También era capaz de entrar a las mentes ajenas y robar conocimientos sin dificultad, y por supuesto, manipular voluntades. Era capaz de curar heridas limitadamente con la fuerza, resistía venenos y drogas, y era capaz de luchar en condiciones extremas. Su cualidad más llamativa era sin duda alguna su capacidad de absorción de energía. Era capaz de absorber y redirigir ataques, como logró hacerlo en su combate contra Darth Neres. Revan era básicamente un counter para otros usuarios de la fuerza. Con todas las cartas puestas en la mesa, repito la pregunta que le da título a este video. ¿Qué tan poderoso era Revan? Revan no fue el más fuerte físicamente, ni el más destructivo, pero fue algo mucho más peligroso. Un genio táctico con precognición, un maestro de la luz y la oscuridad, un combatiente adaptable y un sobreviviente de entidades superiores, pero por sobre todo, un usuario de la fuerza sin límites definidos, que incluso en el más allá fue capaz de seguir influenciando en el destino de la galaxia. Savior, conqueror, hero, villain. You are all things, Revan, and yet you are nothing. In the end, you belong to neither the light nor the darkness. You will forever stand alone. Revan no dominó solo el lado oscuro, ni solo el lado luminoso. Logró algo que poquísimos pudieron: dominar el equilibrio. Y en una galaxia dividida entre Ashla y Bogan, y así como enseñaron los antiguos Jedis, ese equilibrio es el verdadero poder. Ahora les dejo una pregunta a ustedes. ¿Creen que Revan es el personaje más poderoso de la antigua República sin contar a los distintos seres sobrenaturales que existieron? Los leeré como siempre en los comentarios. En fin, mi tiempo aquí ha terminado. Tomen lo que les he enseñado y úsenlo bien.